con nosotros el ingeniero Henry Enciso, gerente del gobierno regional, y vamos a conversar con él. Ingeniero Enciso, buenas noches, gracias por su presencia. Washington, te agradezco por la apertura. Estamos acá con la finalidad de informar a la población del Cusco sobre este tema que muchos medios de comunicación se ha estado desinformando, que es el tema del hospital Antonio Guerrero. Muy bien, vamos a entrar a abordar ese tema, ingeniero, pero hay algunas cositas siempre necesarias para matizar la conversación. ¿Cuán difícil es entrar a una gestión con tantos problemas? El tema del hospital, vía de tratamiento, el gas de camisea, las mesas de trabajo, y en fin, todas esas cosas. ¿Cómo se está ordenando el gobierno regional? Fíjate, Washington, lamentablemente pues, se han tenido gestiones que han dejado a nuestro gobierno regional en un completo desorden, con contratos firmados en contra de la entidad en muchos casos. Desde la gerencia general se ha dado disposiciones a las diversas gerencias para que en primer lugar se empiece a ordenar nuestro gobierno regional. Para ello, ¿no?, hemos empezado primero ordenando la parte documentaria, que en muchos casos estaba incompleta, descompaginada, etc. Y lógicamente también se tenían problemas muchos más serios en las obras emblemáticas que podemos decir. Y para ello se vienen tomando decisiones importantes con la finalidad, sobre todo, de resguardar los intereses del Cusco, de la población y lógicamente de esta entidad tan importante como es el gobierno regional de Cusco. Claro, bueno, hay instancias como el gobierno, el Congreso, la Comisión de Fiscalización, que están haciendo seguimiento a algunos temas, pero hay otros, por ejemplo, que necesita la sociedad civil conocerlo, ¿cierto? ¿En qué momento el gobierno regional nos va a decir la situación en que ha encontrado el gobierno regional? Porque se especula mucho, ¿no? Se habla mucho del tema de corrupción, pero no se sabe a ciencia cierta cómo han recibido ustedes el gobierno regional. ¿Va a haber alguna información al respecto en estos días, la próxima semana, para que la ciudadanía sepa cómo ha recibido el gobierno del señor Licona, digamos, de sus antecesores, todo el tema administrativo, económico? Fíjate, te comento, Washington, que el día lunes ya se hizo un informe de la Gerencia General ante el Consejo Regional del estado situacional que se refirió a nuestro gobierno regional del plan operativo institucional, lo cual también lo vienen realizando las diversas gerencias. Se vienen realizando el día lunes, martes, miércoles y jueves, ¿no? De esta manera, el Consejo Regional va a tener toda la información de estos puntos que te acabo de decir, como es el estado situacional de nuestro gobierno regional. Posteriormente, también se estará dando a conocer a la población general del estado en que se encontró. Esto, lógicamente, ya con la presencia de nuestro presidente regional. Muy bien. Finalmente, para cerrar este tema, ¿cuál es la prioridad en este momento del gobierno regional? ¿Qué cosa es lo que está, digamos, con mayor prioridad abordando ahora en este momento? Presupuestal, inicio de obras, saneamiento, no sé, ¿qué es lo que está abordando prioritariamente? Como lo dijo nuestro presidente regional, primero nosotros tenemos que tratar el tema de gestión, ¿no? Hay que gestionar presupuesto para la brecha que nos dejó el anterior gobierno regional. Tenemos una brecha de más de 1.920 millones de soles y tenemos que cerrarla. Tenemos que hacer una gestión ante el gobierno nacional con la finalidad de repente de solucionar este árido problema. Luego, fíjate, tenemos que priorizar el tema de gestión de riesgo, ¿no? Estamos en una época que todavía es época de lluvia, ¿no? Y tenemos que priorizar ese tema. Luego viene el tema de educación, ¿no?, salud, saneamiento, y posteriormente estaremos priorizando las obras de infraestructura como sistemas viales y otros. Muy bien. En otro momento abordaremos ese tema, seguramente después del informe que ustedes den. Pero ahora el tema del hospital Obrero. Bueno, se ha hablado mucho, usted mismo lo ha reconocido en medios de comunicación sobre este tema. Claro, uno saca conclusiones porque hay procedimientos que uno conoce que se dan en este tipo de hechos, pero no sabemos a ciencia cierta, digamos, qué es lo que está pasando y qué es lo que va a ocurrir. Se ha rescindido el contrato. Las razones, ¿por qué se rescinde el contrato, ingeniero? Fíjate, Washington,
Esta es una decisión seria y transparente del gobierno regional. ¿Por qué transparente? Porque nosotros analizamos toda la trayectoria de ejecución de la obra desde la firma del contrato. Ha habido serias faltas a la ley de contrataciones del Estado. Como ejemplo, te digo, el año 2013, el 15 de abril, se firma un contrato por 197.580.499 soles. Un contrato bajo la modalidad de concurso-oferta, un contrato a suma alzada. En este tipo de contratos, la propuesta ofertada por la empresa es inamovible. Pero el gobierno regional le hace una ampliación de metas, ¿no? Le hace un nuevo contrato, el 738, donde el nuevo precio que oferta la empresa era de 210.822.647. 13 millones más. 13 millones más. Eso fue en el periodo de... Eso fue en los años 2013. Ya, ¿no? el periodo de Coco. Bien, entonces, desde este punto de vista ya se tenían faltas, digamos, a la ley de contrataciones del Estado. Luego se le hacen ampliaciones de plazo, ¿no? Por 136 días calendario, ¿no? De lo que la obra tenía que terminar en 2014, más o menos por el mes de octubre, la nueva fecha era el 6 de marzo. Estas ampliaciones de plazo, ¿qué generaron? ¿No? Gastos generales para la empresa contratista por más de 5 millones de soles y para la empresa supervisora por más de 2 millones de soles. En total, 7.600.000 más o menos. Entonces, estos hechos, lógicamente, iban en contra de los intereses, de los bolsillos de la población cusqueña, de ti, de mí, ¿no? Entonces se tenían que poner un coto, había que parar, ¿no? Había que transparentar la situación. Y fíjate, te comento. Antes, ¿cuántas ampliaciones se han hecho? Se han hecho 10 ampliaciones de plazo. Eso en el periodo 2014. Eso 2013-2014. Entonces, y eso pues genera ese monto, ¿no? Esos gastos generales. Pero aparte de ello, ya se tenían 5 arbitrajes. Existe a veces dudas de la población que vamos a entrar a un arbitraje y la obra va a paralizar, y esto no es del todo cierto. Estábamos con 5 arbitrajes y la obra continuaba, no se paralizaba, ¿no? Entonces, este hecho, por ejemplo, tiene que quedar claro. Probablemente la empresa, ¿no? solicite un arbitraje, se aceptará de acuerdo a la ley, pero por otra parte, nosotros como entidad, ¿no? Seguiremos trabajando para que esta obra se concluya en el tiempo más breve posible. Washington, también quiero informar, fíjate, y poner en claro qué hubiese pasado, porque hay comentarios que no se debió rescindir el contrato. ¿Qué hubiese pasado en el escenario que no se hubiese rescindido el contrato? Le ampliábamos, aceptábamos la ampliación de plazo presentada por la contratista. En ese escenario, fíjate, te aseguro que ya de acá de una semana, la empresa Consorcio Lorena nos hubiese pedido el equipamiento. ¿Por qué el equipamiento? Te comento. En esta modalidad de concurso-oferta, la empresa Consorcio Lorena tenía que entregar al gobierno regional el expediente técnico y, lógicamente, por otra parte, construir la obra. El expediente técnico tenía un costo de 6.125.137 soles. El costo de ejecución de la obra, 173.260.979 soles. En este expediente técnico había un expediente que era para la compra del equipo biomédico, o sea, para equipar el hospital. ¿Quién tenía que comprar esto? El gobierno regional de Cusco. Por consiguiente, para culminar la obra, la empresa necesitaba que el gobierno ya hubiese comprado estos equipos, como dice el contrato, y no los han hecho. Y para comprar estos equipos se necesitaba un tiempo mínimo de 9 meses. Y esto no lo digo yo, sino lo dice. Y además que no había financiamiento, o existe financiamiento. Existe financiamiento, pero lo que no existe es el expediente técnico, ¿no? Lo curioso es que la empresa presenta un expediente técnico, ¿no?
a la entidad lo recepciona y le da conformidad juntamente con la supervisión. Luego se dan cuenta que ese expediente tenía ciertas deficiencias, porque contemplaban que dentro del expediente técnico se tenía equipos ligados a obra y los equipos no ligados a obra. ¿Y por qué hicieron esto la empresa? Astutamente, porque como esos equipos lo iba a comprar el gobierno regional, parte de los equipos que ellos iban a adquirir lo pusieron ligados a obra. Ligados a obra, ¿no? Lo pusieron en el expediente. Lo pusieron en el expediente técnico. O sea, lo que tenía que comprar la empresa se lo cargaban. Se lo cargaban al gobierno regional. Y lógicamente esto fue observado por la supervisión, ¿no? Nosotros como nuevo gobierno regional tampoco podíamos aceptar esto. No solamente nosotros, este expediente fue observado por el DIGEIN, que es el ente rector del Ministerio de Salud. Entonces, la actual gestión ni siquiera contaba con el expediente. Se le pidió, lógicamente, la nueva gestión, pero ellos simplemente nos indicaban que ya nos habían entregado el expediente, como todavía en el mes de marzo o julio del año pasado. Y se tenía la conformidad, como te digo, del gobierno regional. ¿No hay o hay? Ese expediente existe, pero existe, como te digo, con las deficiencias. Entonces, ¿esto qué implicaba, ¿no? En ese escenario? Que la empresa, digamos, en un par de meses nos entregaba el expediente corregido. Si no eran ellos, nosotros teníamos que hacer corregir, y luego de eso recién el gobierno regional podía lanzar el proceso de compra del equipo de biométrico. Y para comprar esto, como te digo, se requiere un periodo más o menos de 9 meses. Esto lo dice el DIGEIN, que es el ente rector. Estamos hablando de 11 meses que la obra hubiese estado paralizada por causas de la entidad. Y lógicamente la empresa hubiese pedido sus gastos generales. Aparte de estos 136 días que ya se le había dado, nos hubiesen pedido pues una ampliación de plazo por 9, 10, 11 meses más. Y pagando el gobierno regional de Cusco 40.000 soles por día. Porque en un mes no son más de 1.200.000 soles, ¿no? Y esto era inconcebible, no se podía permitir, ¿no? Por consiguiente, teníamos que ver un punto de tal manera que el gobierno regional rescinde un contrato. Para eso tenemos que tener causas, ¿no? Y no había motivos, porque el gobierno anterior les había dado la conformidad en todo. Muy bien. Hay algunas otras preguntas. ¿Las ampliaciones lo hacen con el visto bueno de CECEN? ¿Las 10 ampliaciones? ¿O lo hace porque había una información en el sentido de que ese gobierno regional que suscribe las ampliaciones, incluso con la oposición de CECEN, ¿no? En muchos casos se han hecho con la opinión favorable de CECEN, ¿no? Creo que hay dos casos en que no lo aprueba CECEN, pero sí el gobierno regional, ¿no? Pero esto también es la supervisora la que debiera dar el visto bueno. Así es, la supervisora. No el gobierno, entonces donde no le... Sí, lógicamente. Es su responsabilidad. Pero en muchos casos también la empresa supervisora ha tenido serios errores, porque le dio la conformidad al expediente técnico. ¿Y no se han hecho observaciones durante ese gobierno a la supervisora? Lamentablemente no se hizo, no se ha hecho, se ha trabajado, se ha venido aceptando todo lo que ellos decían. Por eso para nosotros también no era tan sencillo resolver el contrato, porque cuando tú resuelves un contrato tienes que tener una causa. Claro. ¿No? Si hasta el 31 de diciembre era todo felicidad, ¿no? Todos estaban de acuerdo, entonces nosotros entramos y no había una causa. Fíjense que había causas, fíjate, en obras por contrato, cuando la empresa en su valorización física baja del 80%, cuando es una primera vez, la empresa le pide que presente un cronograma acelerado. Cuando es una segunda vez, la empresa puede intervenir económicamente o puede rescindir el contrato. En nuestro caso, ya era la tercera vez, porque la empresa había cumplido en el mes de abril y en el mes de septiembre, y ahora en su valorización de febrero baja del 80%. Baja, 76.5%. Nosotros esperábamos eso para salvaguardar los recursos del Cusco. El informe que nos llega a nosotros a la empresa supervisora llegó el 5 de marzo.
porque estaban dentro de su plazo. Nosotros teníamos comunicaciones con la empresa y nos indicaban que estaban pasando del 80%, es posible, y nosotros, para tratar también de ver que nosotros íbamos a verificar, enviamos 20 ingenieros cusqueños para que empiecen a revisar esos metrados. El 5 de marzo nos llega una valorización con el 76.5%. Inmediatamente nosotros, el 6 de marzo, último día de contrato, resolvimos el contrato, resguardando los intereses del gobierno. Ahora, ¿el gobierno regional actual le ha pagado alguna valorización a la empresa? Sí, fíjate, el contrato es claro, ¿no? Si el gobierno regional incumplía en su pago de valorización, hasta que no tome una decisión, ¿no es cierto? Claro, nos podían ellos haber resuelto el contrato. Se tenían valorizaciones pendientes desde el mes de septiembre, octubre, noviembre, diciembre, enero. Esas son, entonces, en el marco de las especulaciones que decía que el gobierno regional no había cumplido con cancelar las valorizaciones y por lo tanto la empresa podría habernos resuelto el contrato. Para evitar esa resolución, nosotros hicimos un anticipo de 2 valorizaciones. Pagamos septiembre y octubre, ¿no? Entonces, con eso la empresa continuó trabajando. Pero la empresa tampoco tenía por qué bajar en su ritmo, porque en su propuesta económica ellos indican al inicio que ellos tenían un capital superior al proceso de licitación. Entonces, ¿qué implicaba? Ellos sí tenían un derecho a pago de intereses, pero no bajar el ritmo del trabajo, ¿no? Por otra parte, querían sorprendernos indicando que ellos ya no contaban con dinero, digamos. Pero si verificamos nuestra valorización física y financiera, nos damos cuenta que no es así. Fíjate, en la valorización física ellos llegan al 76.8%. En la financiera, el presupuesto que le ha dado el gobierno regional del Cusco es más del 80%. ¿No? Entonces, con estas informaciones a veces se malinforma y un poco que se sorprende a la población. Pero llegando al tema, fíjate, Washington, nosotros ahora como gobierno regional vamos a tomar la decisión de que esto se concluya en el tiempo más breve posible. ¿Y cuál es la disposición, la acción que va a realizar el gobierno regional? Primeramente, por administración directa, este expediente que está mal ejecutado, en un plazo que nos hemos dado de 60 días, vamos a corregirlo con especialistas de nuestra región. El expediente que costaba 6 millones. El expediente biomédico. Que es en otra parte, la parte más importante, donde prácticamente puede demorar la ejecución de la obra. Nosotros tenemos que tener ese expediente para comprar el equipo biomédico. Entonces, en un periodo, en un plazo de 60 días, intentamos corregir y culminar. Luego de esto, estaremos lanzando un proceso de selección de compra de estos equipos biomédicos. ¿Eso quién lo hace? ¿El Ministerio de Salud o el gobierno regional? ¿Quién lo lanza? Fíjate, para hacer el lanzamiento de compra, lo podría hacer el Ministerio de Salud, lo podría hacer el gobierno regional o de repente una entidad externa, ¿no? Eso no está decidido todavía no está decidido. En primer lugar es realizar ese expediente biomédico que se realizará con nuestros profesionales y también con la participación, en este caso, del área usuaria que viene a ser el cuerpo médico del Hospital Antonio Lorena. Una vez concluido, se enviará al IGEM para que dé la aprobación correspondiente porque se vendrá. Vayamos a 2 escenarios posibles. Sí. El escenario con la empresa. ¿Cuál va a ser el escenario con la empresa de aquí para adelante, después de la resolución del contrato? Bien, ahora se ha hecho la resolución del contrato. Lo que estamos haciendo es recepcionando la obra, para lo cual tenemos ahí 40 ingenieros cusqueños recepcionando la obra, el estado en el que se encuentra. Eso probablemente demora unos 30 a 45 días. Luego la empresa está en su derecho, probablemente se vaya a un arbitraje, ¿no? Entraremos en el arbitraje, que no es el primero, sino ya será pues el 6º arbitraje. Pero en este caso es distinta, digamos, la situación. Ahora está rescindido el contrato. Así es, ¿no? Ellos van a tener sus pretensiones y como nosotros como gobierno regional también daremos a conocer, ¿no?, a qué se debió esta rescisión de contrato y cómo el gobierno regional, el Cusco, estaba siendo perjudicado, porque ni siquiera habían terminado
el expediente biomédico. No solamente eso, tienen serias observaciones también al centro quirúrgico, que seguro también has escuchado. El centro quirúrgico, que viene a ser una zona donde se van a realizar las operaciones, estaba mal diseñado. En un centro quirúrgico hay una zona blanca, una zona gris y una zona negra. La zona blanca tiene que estar libre de infecciones. En el diseño que habían presentado, habían corredores que interconectaban la zona negra con la zona blanca. Y esto no se podía permitir. Era un mal diseño. Y lo peor es que el gobierno regional ya le había pagado todo el presupuesto, los 6 millones. Y le había dado la conformidad. Y no teníamos nosotros cómo reclamar frente a este hecho. Lógicamente, en este periodo, ¿no? Porque en 60 días tenemos el expediente biomédico, luego lanzamos el proceso de compra. Eso va a demorar más o menos unos 9 meses, desde la convocatoria hasta que llegue el equipo. Son equipos especiales que demoran en llegar a la Cusco más o menos 6 meses. Eso no lo estoy diciendo yo, sino lo dice el GEM. Entonces estamos hablando de 9, 11 meses de tiempo. En ese periodo, ¿qué vamos a hacer? Haremos el expediente de saldos de lo que falta por ejecutar. Convocaremos a una licitación para que se haga cargo una nueva empresa, o también de repente comunicamos al segundo postor, que podría ser también quien ejecute. Pero lo que se ha decidido es que esto se tiene que hacer por contrato, porque quienes tienen que terminar esta obra es gente especializada, gente que conoce. Ahora, usted dice, vamos a salvaguardar, digamos, los intereses de la ciudad. Estamos hablando que el gobierno regional no tiene por qué perder más plata. En el arbitraje va a lanzar su pretensión de la empresa y responderá el gobierno regional. Son 3 árbitros, ¿no es cierto? Fíjate, son árbitros que proponen, en este caso el gobierno regional, la empresa, y también la empresa. Y dos, sí. uno de consejos. El Estado nunca ha ganado un arbitraje. ¿Qué cosa es lo que se hace para que no se ceda, digamos, a las pretensiones de la empresa, sabiendo que nosotros, como usted lo explica, tenemos la razón y por eso se ha rescindido el contrato? Así es. En primer lugar, tenemos que tomar las previsiones del caso. Los árbitros son los jueces, en otras palabras. Estos jueces tenemos que ver que sean gente que tenga experiencia, ¿no? En este caso. En primer lugar, el gobierno regional no va a aceptar a los árbitros que están viendo estos 5 temas. Vamos a pedir que sean nuevos árbitros. Claro. En segundo lugar, tenemos la oficina de Procuraduría, quienes se encargan de la defensa. Como gobierno regional tenemos que mejorar, reforzar nuestra Procuraduría con especialistas que puedan defender, en este caso, incitar un laudo arbitral, que ya eso sería concluyente, ¿no? Al final es un laudo arbitral. Claro, pero un laudo arbitral, digamos, que sea desfavorable para la región. Creo que tenemos suficientes pruebas, ¿no? Que en su momento lo dirán, en este caso, nuestros defensores, para que este proceso pueda salir a favor del gobierno regional. ¿Cuánto tiempo va a durar eso más o menos? ¿Dónde está previsto por la empresa? Bueno, eso tiene su tiempo. Porque ya lo ha dicho, eso no va a perjudicar que la obra avance. Claro, porque se está recepcionando y se sabe, digamos, cómo ha entregado, ¿no? Así es. Eso va a tener su tiempo, eso no lo podría determinar, eso lo determinará los árbitros, eso determinará la parte legal. Claro. Por la parte, digamos, que preocupa más a la población, que es la culminación de la obra. Es el siguiente escenario. Así es. ¿Cuál va a ser, digamos, el trabajo del gobierno regional, del gobierno central? ¿Cuándo más o menos se prevé, ya que no va a haber ningún obstáculo para la continuación y la elaboración del expediente biomédico, cuándo más o menos va a entrar en funcionamiento el hospital? Yo hacía mis cálculos unos 2 años. Es lo que te quería dar con tiempos, fíjate. Estamos previendo que en unos 60 días tenemos el expediente biomédico. Luego lanzamos una licitación. Esa licitación son 9 meses aproximadamente que va a demorar. Más 60, tenemos ya casi un año. Tenemos 9 más 11 meses. Una vez que en esos 11 meses, en ese periodo, tenemos que estar haciendo el expediente de saldo y haber lanzado para que ejecuten la parte que falta. Claro. Ese periodo, o sea, ese restante de obra, es aproximadamente 4 o 5 meses. De 11 meses más 5 meses se estaría terminando la obra. Nosotros estamos calculando que en el mes de junio, julio del año que viene se estaría
culminando al 100% y se estaría entregando la obra al Cusco. Ese es el tiempo más corto. Como te decía, en el otro escenario hubiese sido lo mismo, ¿no? Porque simplemente no teníamos el equipo biomédico, tampoco el expediente, ¿no? Hubiésemos tenido necesariamente que paralizar la obra. ¿Por qué? Porque estos equipos tienen que estar dentro del hospital. Por ejemplo, un equipo de rayos láser o un tomógrafo tiene que estar dentro del hospital y en muchos casos tiene que estar empotrado, ¿no? Y la empresa contratista nos hubiese dicho, fíjate, no puedo terminar porque no necesito el equipo para continuar la obra. Tú me tienes que pagar gastos generales porque estas faltas no son atribuibles a mí como contratista, sino a ti como entidad. Pero nosotros como no les entregó el expediente técnico, ¿tienes observaciones? Ah, no sé, señor, usted acá me firmó la conformidad. Tengo acá profesionales que están esperando a que me entregues esos equipos y por consiguiente me tienes que pagar mis gastos generales por el tiempo que demore. Al final tampoco ellos hubiesen podido terminar la obra porque para que terminen necesitaban el equipo biomédico. Estamos en el mismo escenario. Fíjate que nosotros inmediatamente después de resolver el contrato hemos comunicado ya ni siquiera a la Oficina de Control Interno, sino de frente a la Contraloría de la República para que intervenga, porque hemos verificado que ha habido faltas a la Ley de Contrataciones del Estado. Ellos son los entes competentes quienes determinarán quiénes son los verdaderos culpables que hayan llegado pues a nuestra población, al gobierno regional, al estado en que está. En este caso nomás del Hospital Antonio Noriega. En otras obras también las gerencias del gobierno regional vienen comunicando a los órganos competentes. Claro, pero eso es el tema administrativo, pero el tema político de responsabilidades, ¿no? Una cosa es muy bien, pues a veces Contraloría, acá ha habido observaciones y muy bien, pero los responsables políticos, o sea, la sociedad lo que quiere es eso, una sanción política, porque lo otro puede venir, por su propio peso, ahí hay investigaciones, eso está encaminado. El tema político, o sea, alguien se ha hecho de la vista gorda, alguien no quiso hacer lo que tenía que hacer y ahora estamos pagando eso. Ese es el tema, o sea, por eso es que la ciudadanía tiene mucha desconfianza. Por eso es que a veces piensa que el señor Wynn, digamos, estaría encubriendo algo. Por eso es que hay que esclarecer las cosas. O sea, ¿quién es el culpable para haber llegado a esta situación que no estaba previsto? Washington, con declaraciones como la que hago, vamos dando a conocer a la población del Cusco quiénes han sido los culpables. Claro, usted habla del periodo 2014 que se cerró con 2014 y 2013, que es una ampliación. Porque fíjate, el contrato todavía se firma en el año 2012. 2013 se hace el expediente. Y ahí se hace una primera. Así es. Luego, en el 2014 también ha habido ampliaciones de plazo, ¿no? Que esto lógicamente lo tiene que definir el ente competente. Nosotros no estamos encubriendo a nadie. No, yo sé, pero hay que decir, ¿no? Para evitar, digamos, suspicacias. Y también estamos trabajando con manos limpias, ¿no? Porque era muy fácil decir para el gobierno regional, este no es mi problema, ampliaremos el plazo. Yo sé, ¿no? Que es una decisión política muy difícil tomar esta decisión. Por eso es que necesitamos explicaciones para que la gente sepa que la decisión tomada es la más correcta. Y usted nos está diciendo que es la más correcta. Entonces, es obvio que está dando sus explicaciones y la gente saca sus conclusiones. Así es, Washington, y es por eso, y agradezco de repente la apertura que me haces para dar a conocer a la población del Cusco, indicarle a la población también que tiene que confiar en esas autoridades que tiene ahora el gobierno regional, en esta gestión que viene realizando nuestro presidente, el ingeniero Edwin Licona, que lo único que está haciendo es proteger los intereses del Cusco y hacer obras puntuales, ¿no? Ahora, poniendo en manos de los árbitros una decisión que puede ser, digamos, favorable o desfavorable. Y ahí habrá que esperar también si realmente la defensa que vamos a tener es la más adecuada, ¿no? Es que puede tirar por la borda, digamos, una decisión política adecuada con una mala defensa legal. Tienes razón, Washington. Nosotros, desde la parte técnica administrativa, hemos resguardado los intereses, en este caso, del Cusco. En la parte jurídica estaremos reforzando a nuestra área, debido a que nuestros profesionales también, en muchos casos,
requieren el apoyo de abogados, especialistas de afuera. Claro, porque si hay arbitrajes como los 5 arbitrajes que están escondidos, uno puede esperar cualquier cosa, ¿no? Así es. Uno puede esperar cualquier cosa. Así es, Washington, pero en el tema jurídico también tenemos que tomar las previsiones del caso. Hay que tener la confianza necesaria. Pienso que tenemos abogados que sabrán hacer respetar los intereses del Cusco, de la población, de nuestro gobierno regional. Muy bien, eso esperamos, ingeniero Genesis. Muchísimas gracias por su presencia. Muchas gracias, Washington, te agradezco, y un llamado más a la población del Cusco que confíen en esta gestión del presidente, el ingeniero Edwin Licona, de sus funcionarios, que estamos trabajando con manos limpias y siempre resguardando los intereses del Cusco, de la población y del gobierno regional. Muchas gracias. Gracias. Estuvo con nosotros el ingeniero Edwin Licona, gerente del gobierno regional.